Muy buenos días a todos los sextos años básicos. Les habla el profesor Jonathan Ortega. Como la gran mayoría sabe, soy el profesor de lenguaje y comunicación en quinto y sexto año básico, en conjunto con la profesora Patricia Gajardo. Ustedes se deben estar preguntando en este minuto por qué estoy hablando yo y por qué no está hablando la profesora Patti, cuando fue ella la que hizo la clase la semana pasada. Y es que con la profesora Patti hemos decidido intercambiarnos los niveles. Ustedes saben, ¿verdad?, que ambos profesores hacemos clases en quinto y sexto, por lo tanto, semana a semana vamos a estarnos intercambiando. La semana pasada, la clase de sexto la hizo la profesora Patricia, esta semana la voy a hacer yo. Y así la siguiente le va a tocar nuevamente a la profesora Patti, la subsiguiente a mí, y así nos vamos a estar intercambiando para que no perdamos el contacto tampoco entre nosotros. Para mí es un agrado trabajar tanto con el nivel de quinto como con el nivel de sexto. Por lo tanto, para mí es súper importante mantener este vínculo que siempre hemos tenido, aunque sea tal vez un poco más lejano aquí por medio de la radio, pero es súper importante que igual ustedes tal vez puedan escuchar mi voz y puedan escuchar de vez en cuando también a la profesora Patti y que los quintos también puedan escucharme a mí y que puedan escuchar a esa profesora también de vez en cuando. Así que por eso es que hemos llegado igual a esta decisión. Y en ese sentido ustedes pueden tomar esto también como una ventaja, ya que hay dos profesores de lenguaje y comunicación que están dispuestos a contestar sus preguntas y ayudarle en caso de que ustedes no entiendan algo. Ya los dos vamos a estar siempre súper dispuestos a ayudarles y estamos súper abiertos también a responder todas esas dudas que ustedes nos puedan hacer llegar también durante la semana por medio de sus correos. En general, todos los profes estamos ahí súper atentos a sus correos e ir contestando dudas o ir revisando guías, tal vez si han trabajado en las guías anteriores. Ya en general tenemos harta disposición para trabajar, así que si les nace alguna duda, no teman en mandarla porque nosotros vamos a estar ahí dispuestos a ayudarles en lo que ustedes necesiten. Bien, dada ya las explicaciones de por qué esta semana estoy haciendo la clase yo y quién va a hacer la clase de la próxima semana, antes de comenzar me gustaría poder darles algunos consejos, principalmente en cuanto a la disposición y algunas cosas que vamos a necesitar para poder realizar nuestra clase. Lo primero es tener nuestro libro de texto de lenguaje, el cuaderno de lenguaje, lápiz y goma, como en la mayoría de las clases. Luego hay que pensar y tratar de buscar un lugar donde ojalá haya harto silencio, para que yo pueda concentrarme en la tarea que voy a realizar. La semana pasada yo le decía a los quintos básicos, por ejemplo, que no es recomendable estar en un lugar, por ejemplo, donde hay una tele prendida o donde hay música que está sonando demasiado fuerte, porque sabemos que eso nos va a distraer finalmente y no nos va a permitir centrarnos en lo que estamos leyendo o en lo que estamos tratando de comprender. Tampoco podemos pedir que sea un lugar totalmente silencioso donde no llega nada, ningún tipo de ruido. De más que alguno por ahí debe tener algún vecino un poco más bullicioso que otro, pero lo principal es que el ruido externo no sea un impedimento para que yo pueda realizar mi tarea. Otra cosa también que es importante es que podamos estar en un lugar cómodo. Yo le comentaba a los otros cursos la semana pasada de que tampoco, por ejemplo, es recomendable en este caso estar leyendo acostado o tirado en el suelo, en una posición incómoda, porque de alguna manera igual eso va a afectar en la manera en cómo yo estoy recibiendo el texto y cómo estoy recibiendo la información que estoy tratando de trabajar. Entonces, si yo no tengo escritorio, yo puedo ir al comedor o a alguna mesa en donde pueda sentarme derecho, con la disposición y las ganas de trabajar también. O sea, si tengo las ganas de trabajar y la disposición y la motivación, ya podríamos decir que hay gran parte del trabajo avanzado. Bien, abrimos nuestro cuaderno, colocamos la fecha del día de hoy, es decir, 18 del 5 del año 2020, y colocamos el siguiente título: Tipos de narradores presentes en los textos narrativos. Abajo del título, y como en todas las clases, colocamos nuestro objetivo. Escribimos objetivo, dos puntos. Reconocer los distintos tipos de narrador que pueden presentarse en los textos narrativos, coma, por medio de la lectura
y redacción de distintos ejemplos. Punto. Listo. Ahora abrimos nuestro libro en la página 34, que lleva por título Analizar el narrador. Aquí seguramente hay algunas cosas que nos vamos a ir saltando, pero de todas maneras hay algunas informaciones que nos sirven para estas clases y algunas preguntas que nos pueden guiar. Vamos leyendo juntos. Dice, en un relato ficticio, ¿quién cuenta la historia? ¿La misma persona que la escribe? ¿Qué creen ustedes? ¿Es la misma persona que escribe el relato la que nos está contando la historia? Yo creo que la respuesta es bastante fácil. Convérsenlo con alguna persona en 1 o 2 minutos, poniéndole pausa a este audio y luego seguimos con la clase. Para responder a esta pregunta, sigamos leyendo lo que nos plantea el texto. Saltémonos esta parte que dice activo y lleguemos a la parte donde dice aprendo. Está subrayado con verde ahí abajo. Dice, el autor o autora es una persona real que crea una voz ficticia, el narrador, para relatar una historia. Así, una escritora joven puede usar como narrador a un hombre anciano, a un niño e incluso a un gato. Los personajes son seres ficticios que llevan a cabo las acciones del relato, de modo tal que la historia se desarrolle y tenga un sentido. Para comprender las narraciones, podemos atender a los elementos que la componen. Observa con atención el siguiente organizador gráfico. Ustedes la semana pasada estuvieron analizando en el texto de la leyenda del Pehuen elementos característicos de los textos narrativos, como por ejemplo el ambiente, el tiempo, los personajes, elementos que sabemos que siempre están presentes en los textos narrativos y que si no estuvieran probablemente una narración no podría resultar. Entre ellos también se encuentra el narrador, que como bien dice acá en el texto, es una voz ficticia, que inventa la persona que está escribiendo la historia para poder contarnos los hechos que van sucediendo a lo largo del relato. En otras palabras, podríamos decir que el narrador es un intermediario entre el autor y la persona que lee. De esta manera, el narrador organiza la información y los hechos que están sucediendo dentro de la historia para que sea una historia comprensible para la persona que lo está leyendo. El narrador es un emisor de los hechos de la historia y nosotros como lectores somos los receptores de esta historia. Pero a ver, veamos qué es lo que nos dice este organizador gráfico. Aparece como título ahí elementos de una narración y luego aparece por un lado narrador y luego personajes. Vamos a partir por los personajes. Dice que los personajes son seres creados por el autor que desarrollan las acciones de la historia. Eso nosotros lo sabemos, gracias a las acciones que realizan los personajes es que la historia se va desarrollando. Por un lado tenemos personajes principales y por el otro personajes secundarios. Dice que los principales realizan las acciones más importantes de la historia. Claro, sabemos que son los protagonistas y que por lo tanto son los que regularmente se enfrentan al conflicto. Y los secundarios acompañan a los principales ayudándolos a realizar las acciones de la historia u oponiéndose a ellas. Claro, nosotros hemos visto en clases que los personajes secundarios muchas veces ayudan al personaje principal a resolver el conflicto, ayudando a que la historia se desarrolle de mejor manera. Y también sabemos que aparte de estos dos tipos de personajes principales y secundarios, también hay personajes que son antagonistas. Esto lo hemos visto en clases. El personaje antagonista es regularmente el que se opone al personaje principal. Generalmente es el personaje que le presenta un conflicto al protagonista de la historia y que se va a empeñar en que el protagonista no alcance su objetivo o no pueda resolver el conflicto. Por el otro lado de este organizador gráfico tenemos al narrador, que dice que es quien relata la historia, es un ser ficticio creado por el autor, eso ya nos lo habían dicho, y dice que puede ser un personaje que participa en ella, o también puede estar fuera de la historia, o sea, no participa de ella. Aquí lo que nos están señalando es que podemos encontrar dos tipos de narrador. Un narrador que participa de la historia, que participa de forma interna en ella, es decir, puede ser un personaje principal o tal vez un personaje secundario el que nos está contando los acontecimientos que ocurren en el desarrollo de esta narración. O puede ser un narrador que participa de forma externa en la historia, es decir, solamente nos cuenta lo que está observando desde fuera, él no está haciendo parte de esta historia, solamente tiene algunas informaciones que el autor le ha entregado para poder contarnos la historia.
Entonces, en el primer caso, cuando el narrador es un personaje de la historia, vamos a decir que es un personaje protagonista, porque está viviendo la historia, está siendo parte, es decir, tiene un rol protagónico en la historia. Por eso es que se le llama narrador protagonista, está participando de ella, sabe lo que está ocurriendo, lo está viviendo ahí. En cambio, en el segundo caso, podríamos decir que ese narrador puede ser un narrador omnisciente o un narrador testigo. Y ahí vamos a detenernos un poquitito, porque tenemos que entender que un narrador omnisciente no es igual que un narrador testigo. Ya los dos tienen esta característica de que están observando la historia desde fuera, pero un narrador testigo solamente nos va a contar lo que él puede ver, no nos va a contar muchos detalles, solamente nos va a señalar algunas cosas, acciones que los personajes puedan estar realizando. En cambio, un narrador omnisciente sabe lo que los personajes piensan, puede conocer sus sentimientos e incluso puede adelantarse a algunas situaciones que le podrían llegar a ocurrir a algún personaje si es que actúa de cierta manera. En ese sentido podríamos decir que un narrador omnisciente es casi como un dios dentro de la historia, porque sabe todo lo que a los personajes le puede llegar a pasar, sabe lo que piensan, saben cómo van a reaccionar ante tal cosa, o los problemas que pudo haber tenido ese personaje para llegar allá. En cambio, un narrador testigo solamente nos va a contar los hechos que han ocurrido dentro de la historia. No nos va a dar grandes detalles y no nos va a decir lo que piensa el personaje o cómo se siente. Un narrador testigo nos podría decir que el personaje se veía feliz, pero no nos va a explicar los motivos de la felicidad de ese personaje, porque realmente él no está dentro del personaje y no sabe lo que le está ocurriendo. En cambio, el narrador omnisciente sí puede llegar a saberlo. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, es que sabemos, ¿verdad?, que el narrador es una voz ficticia que crea el autor para cederle la palabra y la voz del relato. Él va a ser quien nos va a contar los acontecimientos que ocurren dentro de la historia y que podemos tener distintos tipos de narradores. Primero, un narrador protagonista, que es parte de la historia, que nos está contando lo que a él le ha ocurrido. Segundo, podemos tener un narrador testigo, que nos cuente las acciones que van realizando los personajes y cómo es que estos se ven. O tercero, podemos encontrar también un narrador omnisciente, que sabe lo que los personajes piensan, lo que sienten, y siempre nos va a estar entregando detalles sobre ellos. A este narrador hay que recordarlo siempre como que fuera un dios dentro de la historia. Sabe todo de los personajes. Incluso puede llegar a saber cómo va a reaccionar el personaje en ciertas situaciones. Igual de todas maneras, esto es algo que nosotros hemos visto en clase muchas veces y que esta vez solamente yo creo que estamos poniendo en práctica. Bien, sigamos leyendo en la página 35. Dice, aplico. Número 2. Lee los siguientes fragmentos y realiza las actividades que aparecen a continuación. Entonces aquí nos ponen dos fragmentos de textos y nosotros tenemos que identificar seguramente qué tipo de narrador es el que está contando la historia. Leamos el primer texto. Dice, la tortuga gigante. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre. Voy a morir, dijo el hombre. Estoy solo, ya no puedo levantarme más, y no tengo quien me dé agua siquiera. Voy a morir aquí, de hambre y de sed. Y al poco rato, la fiebre subió aún más, y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído, y entendió lo que el cazador decía, y ella pensó entonces, el hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora. Aquí en este texto hay algunas pistas bastante claras que nos señalan qué tipo de narrador podría ser. Abajito hay una pregunta, dice, ¿qué tipo de narrador relata los acontecimientos en cada texto? Y dice ahí la tortuga gigante. Esa pregunta y ese cuadrito ustedes lo copian en su cuaderno y responden según el tipo de narrador que puede llegar a ser. Recuerden que puede ser narrador protagonista, narrador testigo o narrador omnisciente. Segundo texto, Papelucho perdido. Dice, llegó el tren majestuoso,
Y antes de que parara yo metí a la Jimena y el pelotón de gente me metió a mí. Me senté con violencia en el primer asiento que encontré y miré por la ventana. Ahí estaba la Domi, en la estación pescando los paquetes y canastos, haciendo un desparramo atómico. Sus brazos cortos se topaban con su gordura y no cabía nada en sus manos confundidas. Los atados se reventaban y era una revolución de chombas, cacerolas, cepillos de diente y zapatos, sábanas y coladores, y el montón crecía cada vez más. Volvemos a la pregunta de abajo, esta vez a donde dice papelucho perdido. Ustedes esto lo tienen copiado en su cuaderno y responden dependiendo del tipo de narrador que ustedes creen que está contando esta historia. Aquí está bastante fácil también este de papelucho. Vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿qué marcas del texto te ayudaron a saber cuál era el tipo de narrador? Aquí lo que nos están preguntando es qué pistas nos entregó el texto para saber qué tipo de narrador nos está relatando esta historia. Está bastante fácil en realidad. Entonces ustedes ahí en su cuaderno colocan la pregunta y abajo responden copiando lo que ustedes subrayaron ahí en el texto. ¿Cuál es la pista que te permitió saber el tipo de narrador que contaba la historia? Pregunta número 3. ¿Qué personajes intervienen en cada fragmento? O sea, ¿cuántos personajes o cuáles son los personajes que aparecen en cada uno de los fragmentos? En La Tortuga Gigante vemos que hay más de uno. En Papelucho Perdido, ustedes dirán. Pregunta número 4. Subrayen el fragmento las acciones más importantes. O sea, ustedes tienen que identificar cuáles son las acciones que realizaron los personajes. Entonces colocamos ahí, por ejemplo, la tortuga. ¿Qué fue lo que hizo la tortuga? El hombre enfermo. ¿Qué fue lo que hizo el hombre enfermo? Papelucho. ¿Qué fue lo que hizo Papelucho? Y la pregunta número 5, que podemos saltarla porque finalmente nos están pidiendo algo bastante parecido, que es la pregunta número 4. Más abajo, en el cuadrito celeste de la misma página 35, nos preguntan ¿cómo respondiste en la pregunta 1? ¿Cómo la contestarías ahora? Marca la estrategia que usaste para descubrir el tipo de narrador. Entonces ahí debemos marcar entre las tres opciones que nos aparecen. Busqué el nombre del autor, leí los textos nuevamente o subrayé en el texto las marcas textuales. Esta es una estrategia de comprensión lectora que nosotros hemos trabajado ya desde el año pasado conmigo y supongo que desde mucho antes de ustedes. Eso pueden marcarlo ahí mismo en el libro y ojo que puede ser más de una opción la que se marque ahí. En el ejercicio que hemos realizado, nos pedían identificar el tipo de narrador que nos estaba relatando la historia. Entonces, en el caso de La Tortuga Gigante y en el caso de Papelucho Perdido, había marcas textuales, pistas que nos entregaba el texto que a nosotros nos hacían inferir cuál era el tipo de narrador que nos estaba contando la historia. Por ejemplo, en La Tortuga Gigante hay un párrafo donde dice, pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía, y ella pensó entonces. Cuando nos dicen, ella pensó entonces, nos están señalando que el narrador sabe los pensamientos de esa tortuga. Por lo tanto, es un tipo de narrador omnisciente, que conoce lo que la tortuga está pensando, que conoce lo que el hombre está pensando. Y en el caso de Papelucho Perdido, hay por ejemplo un párrafo donde nos dice, me senté con violencia en el primer asiento que encontré y miré por la ventana. Eso nos indica claramente de que el narrador es protagonista y que es Papelucho quien nos cuenta su propia historia. Entonces aquí para contestar a la pregunta 1 hemos utilizado dos estrategias de comprensión lectora. Primero volvimos al texto, lo leímos nuevamente y después me imagino que ustedes subrayaron ahí el texto en las pistas que nos estaba entregando para saber qué tipo de narrador es. Ok, a continuación les voy a pedir que vayan a la página 66. Allí aparece un texto que dice texto número 2, se titula Mamiña, la niña de mis ojos. Es una leyenda inca de un anónimo.
Entonces yo les voy a pedir que ustedes lean este texto y luego contesten las preguntas que a continuación les voy a plantear. Antes de leer el texto, recuerden que es importante fijarnos en el vocabulario que aparece a un lado, porque de esta manera vamos a poder entender mejor el texto. Seguramente van a haber palabras ahí que no conocemos y que si leemos el vocabulario antes se nos va a hacer un poco más fácil la comprensión del texto. Ustedes la semana pasada ya trabajaron con el texto La leyenda del Pehuen, así que también les voy a poner ahí una o dos preguntas sobre ese texto. Entonces ahora hagan una pausa de unos 10-15 minutos, le ponen pausa a este audio y comienzan a leer. Recuerden estar en una posición cómoda donde yo pueda estar atento al texto y si es necesario volver atrás y volverlo a leer, háganlo. Ok, desde ahora pausa para leer. Bien, ya que han leído el texto, ahora anoten las siguientes preguntas. Número 1. En el texto, Mamiña la niña de mis ojos, ¿qué tipo de narrador podemos reconocer? Señala al menos dos pistas que te permitieron identificarlo. Dejamos el espacio para la respuesta y colocamos número 2. ¿Por qué la laguna fue bautizada con el nombre de Mamiña? Dejamos espacio. Pregunta número 3. En el texto, Mamiña la niña de mis ojos, ¿a qué lugar podemos inferir que corresponde el ombligo del mundo? Número 4. En el texto, la leyenda del Pehuen, ¿qué tipo de narrador podemos reconocer? Señala al menos dos pistas que te permitieron identificarlo. Y número 5 y última, según lo leído, ¿por qué el Pehuen es tan importante para los pehuenches? Eso ustedes lo contestan en su cuaderno luego de la lectura de ambos textos. Yo me imagino que la leyenda del Pehuen ya la han leído la semana pasada, así que no les va a costar nada leer un texto más que el de Mamiña. Bien, ya casi nos estamos acercando al final de nuestra clase, pero antes de cerrar, vamos a recapitular un poco. Hemos visto en esta clase que existen distintos tipos de narradores y que los narradores pueden participar de forma interna en la historia o de forma externa. Veíamos que un narrador que participa de forma interna seguramente es porque está haciendo algún tipo de personaje dentro de la historia. Y a este tipo de narrador nosotros lo vamos a llamar narrador protagonista, porque participa de la historia, es él quien nos cuenta su historia. Y por otro lado tenemos un narrador que participa de forma externa, solo observando, y ahí teníamos dos tipos de narrador, el narrador testigo, que nos cuenta las acciones, y el narrador omnisciente, que sabe las características tanto físicas como psicológicas de los personajes. Bien, para cerrar la clase quiero plantearles un desafío. Este desafío me parece ya haberlo planteado a algunas personas ahí en clases, pero como este es un medio por el que yo estoy seguro que estoy llegando a más personas, lo planteo para que quien no lo haya realizado pueda hacerlo ahora porque es un buen ejercicio para poder identificar los distintos tipos de narradores. Y es bastante fácil. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Ustedes abajo de las preguntas que anotaron recién, coloquen como título desafío. Que anoten lo siguiente. Escribe en tu cuaderno un pequeño párrafo de mínimo 4 líneas en donde puedas narrar un hecho que te haya ocurrido en el último tiempo. Listo, esa es la primera parte.
Entonces no necesariamente ustedes me van a tener que narrar un hecho que haya ocurrido en el último tiempo. Puede ser tal vez algún acontecimiento que ocurrió hace harto tiempo atrás o durante tus vacaciones. Ya lo importante es que te haya ocurrido a ti. Tú al escribir ese pequeño párrafo, lo que estás haciendo es narrarme tu historia. Por lo tanto, tú estás siendo un narrador protagonista. Y aquí viene la segunda parte del desafío. Anoten, una vez que hayas escrito este pequeño párrafo, vuelve a escribirlo, pero esta vez asumiendo la posición de narrador omnisciente. Es decir, aquí yo voy a tomar lo mismo que yo ya conté, pero yo ya no voy a contar como que me está ocurriendo a mí, sino que voy a contar como que le está ocurriendo a otra persona. Voy a salir yo de mi historia y voy a mirarla desde fuera y voy a contar como si ese yo fuera otra persona. Ya no voy a narrar la historia desde lo que yo viví, sino que voy a narrarla desde lo que él o ella vivió. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, yo podría escribir un párrafo que comience más o menos así. El día de hoy me levanté muy feliz porque sabía que iba a salir en la radio, entonces quería escucharme, porque yo había preparado la clase con muchas ganas. Así podría comenzar mi párrafo de narrador protagonista. Luego, en la segunda parte, lo que yo debo hacer es tomar ese mismo relato que yo hice y transformarlo en narrador omnisciente. Quedaría de la siguiente manera. El día de hoy, el profesor se levantó muy feliz porque sabía que iba a salir en la radio, entonces quería escucharse, porque él había preparado la clase con muchas ganas. Entonces aquí una narración de protagonista se ha transformado en narrador omnisciente, porque de todas maneras el narrador sabe cómo se siente ese profesor al momento de escuchar esa clase. Esos dos ejercicios te invito a compartirlos conmigo enviándolos a mi correo, que es el siguiente: jorge.ortega@cmch.maristas.cl. Ahí entonces yo voy a estar atento a lo que ustedes puedan mandarme para también ir ayudándoles, corrigiendo, y si tienen dudas también pueden hacerlas llegar por este medio. Ojo que aquí en este desafío que yo les planteo estamos trabajando solamente dos tipos de narradores: narrador protagonista, narrador omnisciente. Pero nos queda fuera uno, que es el narrador testigo. Entonces ahí quien se sienta capaz puede también transformar esta pequeña narración de su acontecimiento que está contando a narrador testigo. Recuerden que este tipo de narrador no puede conocer cómo ustedes se sentían ese día, entonces solamente puede describir hechos que ustedes hicieron. Ahí este desafío es para los que quieran desarrollar más su escritura y poder identificar de mejor manera también a los tipos de narradores que hemos revisado en la clase del día de hoy. Bien, chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que haya sido de su agrado y que se haya comprendido bien los contenidos que hemos tratado el día de hoy. Me despido de ustedes, recordándoles que voy a estar atento a sus correos y que voy a ir contestando en la medida que ustedes vayan enviando también. Recuerden, si quieren hacer sugerencias, tal vez hay cosas que a lo mejor ustedes no entendieron de esta clase, hay cosas que tal vez yo no expliqué bien. Házmelo saber también, dime qué cosas no te quedaron claras en algún correo y yo de todas maneras voy a poder darme el tiempo para contestarte y solucionar tus dudas. Harto ánimo, chiquillos y chiquillas, que esto ha sido complicado para todos, no solamente para ustedes, sino que me imagino que también para sus papás, para nosotros, pero mientras más nos cuidemos, más rápido va a llegar el día también en que nos podamos volver a reencontrar. Un abrazo, quedo atento a sus dudas y sugerencias y hasta la próxima. Chao.